Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del aborto, pero visto desde el punto de vista de la biodescodificación y del transgeneracional. Bien, para empezar quiero comentar que tanto biodescodificación como transgeneracional abordan los temas desde un punto de vista no dual. Por lo tanto, hablando del aborto, no vamos a emitir juicios de bueno o malo, correcto o incorrecto, porque al final de cuentas, para el transgeneracional, una mujer que aborta lo hace porque ella posee una información, un programa que viene de su transgeneracional. Por lo tanto, para la biodescodificación y para el transgeneracional, el aborto provocado o el aborto espontáneo es exactamente lo mismo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues como comentaba, esto proviene de una información transgeneracional, en el sentido de si esta mujer continúa con este embarazo, esto puede poner en riesgo tanto al producto como a la mujer, como a los dos. Por lo tanto, un aborto, visto desde la biodescodificación y el transgeneracional, no es otra cosa más que una adaptación biológica de supervivencia. Entonces, si esto proviene de una información transgeneracional, bueno, entonces, ¿qué tipo de historias debemos de buscar en nuestro árbol genealógico? Bueno, pues debemos de buscar historias con respecto a cualquier tipo de drama que tenga que ver con la maternidad, con el embarazo, con la gestación. Como por ejemplo, bueno, pues tendríamos que buscar si algún ancestro, alguna abuela, alguna bisabuela, falleció dando a luz o falleció a consecuencia del embarazo, o durante el embarazo ella falleció, o durante el embarazo se presentaron problemas tal vez con su pareja, tal vez la abandonó, tal vez su hijo o su hija vivió unos días y después falleció, tal vez tuvo algún hijo que falleció trágicamente. Entonces, tenemos que buscar todo este tipo de historias que tienen que ver con el transgeneracional. Abortos también se tendrían que buscar en el árbol genealógico, porque la lógica racional es una lógica totalmente distinta a la lógica transgeneracional. La lógica racional nos puede decir, bueno, se tomó la decisión de abortar porque en ese momento, pues tal vez la situación económica no era la más adecuada, tal vez la situación emocional en la pareja, pues no era lo mejor, tal vez, qué sé yo, tal vez por los planes profesionales, qué sé yo, esa persona tomó la decisión de abortar. Pero esa sería la lógica racional. En la lógica transgeneracional es una lógica distinta, y la lógica transgeneracional dice así, bueno, pues si yo continúo con este embarazo, entonces corro el riesgo de vivir aquello que vivió mi ancestro, ese drama. Por lo tanto, el inconsciente biológico de esa mujer, que tiene como principal objetivo garantizar su supervivencia, el inconsciente biológico dice entonces, no vamos a continuar con este embarazo, y ahí viene entonces ya sea un aborto natural o un aborto provocado. Pues bien, ahora, ¿qué podemos hacer si una mujer desea embarazarse y no puede porque cada que esto sucede, bueno, pues entonces aborta? Lo que ahí esta mujer tiene que hacer es precisamente buscar en su árbol genealógico este tipo de historias para conocer el drama vivido por el ancestro y posteriormente en una sesión de transgeneracional, bueno, pues entonces trabajar esta memoria para que ella pueda desprenderse de esta programación, de esta memoria. Ahora, si el aborto ya se llevó a cabo
Y repito, para la biodescodificación es exactamente lo mismo si es espontáneo o si es provocado. Si esto ya se realizó, entonces la biodescodificación sugiere llevar a cabo un ejercicio que se llama duelo, que es un ejercicio muy puntual en biodescodificación y el cual se puede hacer en una sesión de terapia. ¿Para qué se realiza este ejercicio? Bueno, pues dice biodescodificación que a través de este ejercicio se libera el resentir emocional, es decir, aquella emoción que queda grabada en el inconsciente y que después esto, bueno, pues puede provocar otro tipo de síntoma o puede transmitirse a la siguiente generación. Bien, entonces, ahora el transgeneracional sugiere reconocer a los hijos no nacidos, aquellos que fueron abortados, porque generalmente pasa que las personas, que las mujeres ocultan este tipo de circunstancias, tal vez por pena, tal vez por culpa, qué sé yo. Entonces dice el transgeneracional que debemos de contar los abortos como número de nuestros hijos. A veces cuando vienen a la consulta y les pregunto, ¿cuántos hijos tiene? Me dicen, no, pues tengo 2. Y les pregunto, ¿algún aborto? No, sí, el primero fue aborto. Entonces yo les comento, a este se le tiene que contar y entonces usted tuvo 3 hijos. Esto quiere decir que el primer hijo que sí nació no es el hijo 1, es el hijo 2. Y entonces esto recorre el número de hijos y esto también es importante porque otro tema del transgeneracional son los temas de los dobles en el árbol genealógico y entonces los rangos de hermandad más específicamente y entonces el hecho de que se cuenten los abortos coloca a los hijos en el lugar que les corresponde. El hijo 1 si fue aborto, el 2 si nació y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué pasa si este aborto, estos no nacidos no son reconocidos y por el contrario son excluidos? El transgeneracional usa estos términos, los excluidos. Bueno, pues el excluido se va a querer ser reconocido, va a querer que el clan lo reconozca. Y esto puede provocar entonces que el hijo que nace posteriormente al aborto tenga unas características de personalidad y de comportamiento que el doctor Salomon Selam le nombró el síndrome del yacente, y otra autora, que es una psicóloga francesa, que se llamó Anna Anklein-Suschenberger, le llamó el síndrome del fantasma. Es decir, que es una memoria que este hijo trae, es la memoria del no nacido, y que esta memoria puede determinar en él ciertos comportamientos. Pero de ese tema no vamos a hablar en esta cápsula, porque ese tema del síndrome del yacente puede dar para mucho. Puede dar para otra cápsula más. Ahora, un hijo que nace después de un aborto, dice Anna Anklein-Suschenberger, que cuando la pareja aborta, pues puede entrar en algo que ella le llama fiesta manía, y de ahí puede nacer el siguiente hijo. Y entonces este hijo es un hijo de sustitución, y estos hijos de sustitución, que ya me ha tocado trabajar con varios en consulta, pues tienen diferentes temas existenciales a lo largo de su vida. En fin, que todos estos ejercicios se pueden trabajar en sesiones de biodescodificación, donde también se trabaje el transgeneracional. Por lo tanto, bueno, pues estoy a sus órdenes en los consultorios de aquí de Acolman, en Totolcingo y en Ciudad de México, para que si ustedes quieren se pueda trabajar este tema. Cuando se ha trabajado un duelo, por ejemplo, el ejercicio de duelo, a veces pasa que el aborto ya sucedió hace, a veces hasta años, y en el momento de estar haciendo ejercicio, la persona que lo está haciendo, la mujer que lo está llevando a cabo, libera emociones, a veces se pone a llorar, porque lo que queda muchas veces guardado a nivel del inconsciente es un sentido de culpa. Entonces, con este tipo de ejercicios, con algún tipo de acto simbólico o psicomágico que se le deje en consulta, bueno, pues ella puede liberar este resentir y a su vez puede liberar a la siguiente generación
hablando dentro de su clan, pues de que vaya a repetir este tema del aborto o de los abortos. Pues bien, bueno, pues ese es el tema de hoy. Espero que sea de utilidad y como siempre quedo a sus órdenes. Muchas gracias.